Eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas, en el todopoderoso Yahushua HaMashiach, el único libertador, el único que dio su vida por el ser humano y que hoy podemos tener acceso libre a Yahweh, el todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, de todo ser humano, todo ser viviente, todo lo que existe, todo lo que vemos y también lo que no alcanzamos a ver con nuestra vista natural. Hoy se presenta un tema del cual tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras por qué el Todopoderoso habla en contra de la idolatría. Este se llama el tema la idolatría en los seres humanos. Como siempre vamos a buscar según la sagrada palabra, las sagradas escrituras del Todopoderoso. Vamos a buscar y ver por qué el Todopoderoso se opone estrictamente en contra de la idolatría. ¿Qué significa? Y las consecuencias que traen estas prácticas paganas, prácticas que son completamente contrarias al Todopoderoso, al Creador. Pasemos ahora a la lectura del archivo PDF, donde presento la información a mostrar. Recordemos que todo esto es con sustento bíblico. Todo lo que se explique, todo lo que hable un predicador, hombre o mujer, que quiera presentar o hablar de la Biblia, debe hacerlo siempre mostrando las Sagradas Escrituras. Que sea siempre la base, el filtro. Cada vez que hablemos en nombre de Yahweh, de Yahushua, de la Ruach HaKodesh, sea con fundamento y base bíblica. Idolatría, el verdadero rostro de la adoración a los demonios. Yo anteriormente estoy haciendo videos dando información de cómo operan nuestros enemigos en el mundo espiritual, cómo se materializan, cómo ellos interactúan, persuaden al ser humano e incluso utilizan al ser humano en todas las áreas de su vida. Y esto no está desligado de ellos. Este tema de la idolatría es todavía más a profundidad, porque sea que la persona conozca o no, sea consciente o no, los demonios se van a aprovechar para incitar al ser humano a pecar, a adorar a Satanás, a adorarlos a ellos e irse en contra del Creador. La idolatría, el verdadero rostro de la adoración a los demonios. Desde el comienzo de la creación, el propósito de Yahweh, el Todopoderoso, fue que el ser humano adorara únicamente al Creador. Solo Él es digno de adorar o ser adorado. Sin embargo, Hasatán ha buscado desviar esa adoración hacia criaturas, imágenes, poderes espirituales, falsos dioses inventados. La idolatría no consiste solamente en inclinarse ante una estatua. Según las escrituras, detrás de los ídolos existe una realidad espiritual invisible. Esto es lo importante y lo que la Biblia va a dar o da a conocer. Lo que aparentemente parece una tradición religiosa, y ahí es siempre el peligro, que todo se va o se pasa o se traslada por generaciones, abuelos, padres, hijos, etc. Un rito cultural o una práctica ancestral
en el mundo espiritual puede convertirse en un punto de contacto con espíritus malignos, que son estos demonios, estos seres espirituales, que lo único que buscan es hacer caer al ser humano, esclavizarlo, para que ellos formen parte de ellos cuando sean lanzados al infierno y posteriormente al lago de fuego, donde es su aniquilación total. La Biblia revela que el conflicto nunca fue importante, nunca fue Yahweh y simples objetos de piedra o de madera, sino entre Yahweh y las fuerzas espirituales rebeldes que buscan recibir la adoración reservada únicamente para Él. Seguimos con el punto. ¿Qué es la idolatría? Sigamos entrando al conocimiento que el Todopoderoso quiere brindarte a ti y a mí sobre este y muchos temas más importantísimos de conocer. La palabra idolatría significa rendir culto, veneración, confianza o dependencia a cualquier cosa distinta del único Yahweh Todopoderoso verdadero. Un ídolo puede ser una estatua, un amuleto, un santo, un espíritu, un planeta, un ángel, un demonio, un antepasado, un objeto religioso, un símbolo esotérico, el dinero, el poder, incluso uno mismo. Y en la parte de uno mismo es donde, sin darnos cuenta, la mayoría de las veces es el que más es mostrado, es vivido, cuando la persona se adora a sí misma. Y lo peor es que es muy sutil. Cuando ya es algo muy visible, es cuando se ve el egocentrismo de la persona, es muy notorio. La persona ya habla abiertamente de sí mismo con un egocentrismo muy elevado. Pero la persona comúnmente, en lo que aprende desde la niñez, adolescencia y ser adulto, comúnmente él siempre va a resaltar es el egocentrismo. Todo aquello que ocupa el lugar que únicamente pertenece al Todopoderoso se convierte en idolatría automáticamente. Por eso el primer mandamiento declara, da por escrito y asentado: no tengas otros dioses además de mí. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Pasemos a buscarlo en las Sagradas Escrituras. Algo que yo siempre voy a recomendar abiertamente: todo predicador, toda persona que se dedica a exponer, a explicar, a mostrar, a dar a conocer la palabra del Todopoderoso, la persona que está del otro lado tiene el deber de buscar en la Biblia que sea tal cual como se está explicando, porque siempre los que damos la palabra solo somos mensajeros. Aquí lo importante es lo que dice la Biblia y no lo que piensa o cree el mensajero. Por eso siempre te voy a invitar busca con la Biblia que lo que se está hablando es real, es tal cual escrito está. Esto es importantísimo siempre. Siempre. El centro de atención es la Biblia y lo que dice el Todopoderoso. Como seres humanos, siempre en todo predicador, hombre o mujer, van a haber algunas palabras o alguna interpretación que de pronto no concuerda
con lo que realmente quiera decir la Biblia. Y allí tenemos que ser sabios, como dice el apóstol Pablo. Agarremos lo bueno, desechemos lo malo. Siempre lo importante es el mensaje y la palabra del Todopoderoso, no lo que piensa o cree el predicador o incluso la interpretación. La interpretación es para que llegue el mensaje, para que llegue a la persona y esa persona se conecte con el Todopoderoso en las Sagradas Escrituras, para que también llegue esa persona a formar parte de este ejército celestial. Hacemos ahora la lectura. Yo, como les he mostrado en videos anteriores, utilizo 3 traducciones que a mi gusto tienen un buen entendimiento. Palabra del Todopoderoso para todos, el Todopoderoso habla hoy, y traducción en lenguaje actual. Éxodo 23 dice: no adores otros dioses delante de mí, no tengas otros dioses aparte de mí. Él tiene que ser el único. Todo lo demás es creación de parte de él, bien sean los ángeles que decidieron quedarse con él, bien sean los ángeles caídos que forman parte de Satanás como un antiguo querubín protector, los que forman parte de esos ángeles caídos o los que son también como demonios, son seres espirituales. El ser humano, somos creación de él. El reino animal también es creación de él. Toda la vegetación, la tierra, el agua, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo lo demás, todo es creación de parte de él. Por eso dice: no tengas otros dioses aparte de mí. Que nada ni nadie, nada material, nada creado, ni nadie, ningún ser humano, ser viviente, ser espiritual, quiten el lugar que le pertenece únicamente al Todopoderoso. Esto es muy importante tenerlo presente siempre. Sigue diciendo la lectura. Esto está en Éxodo 23, lo que acabamos de leer. Los ídolos son objetos, pero detrás hay espíritus. Allí es donde viene ir a profundidad de conocer qué es lo que sucede en esto que no podemos ver, en este mundo espiritual que con estos ojos físicos naturales no podemos ver. Muchas personas argumentan: la imagen no hace nada. Y es cierto, la Biblia enseña que las imágenes no tienen vida. Eso lo dice en el Salmo 115. Que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pies y no caminan. El problema nunca fue la piedra. El problema es quién recibe la adoración ofrecida delante de esa piedra. Aquí aparece una de las revelaciones más importantes de toda la Escritura. El apóstol Pablo revela el mundo espiritual detrás de los ídolos. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: lo que los paganos sacrifican se lo ofrecen a los demonios y no a Yahweh el Todopoderoso. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Vamos a buscarlo. Hacemos a la lectura en las 3 traducciones. Veamos cómo lo dice. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. No, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no al Todopoderoso. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios.
lo está diciendo abiertamente, claramente el apóstol Pablo en la segunda traducción. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no al Todopoderoso. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios, nada en común, nada. La Biblia dice que ¿qué comunión tiene el reino de la luz con el reino de las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el Todopoderoso con nuestro enemigo Hasatán, Satanás? En la tercera traducción, cuando los que no creen en Yahushua HaMashiach ofrecen algo, ahí está lo importante. Cuando los que no creen, cuando los que no quieren creer, cuando los que no quieren saber nada del Todopoderoso y entregan sus vidas a nuestro adversario, ofrecen entonces rituales culto y demás veneración a él directamente, a Satanás, a Hasatán, a los demonios, a todos estos seres espirituales puestos como maldad para ser castigados y aniquilados en aquel gran día. Sigue la lectura. Se lo dan a los demonios y no al Todopoderoso. Y no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Una de las cosas es que si de por sí el ser humano, si de por sí en muchas ocasiones tiene estos rituales, porque viene de tradición, porque viene de que sus abuelos, sus padres lo practicaban o lo creían, y esta tradición se heredó de una generación a otra, tiene que venir en algún momento la bendición del Todopoderoso para cortar con esta práctica pagana, con esta creencia pagana, porque antes de volverse un hábito y una manifestación en lo físico, primero está aquí en la mente. Por eso es que la Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Todopoderoso. Veamos. Esto se encuentra en Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Todopoderoso. Por eso es que estas creencias, aun cuando son desconocidas, o aun cuando son conocidas, pero con toda mala intención de practicarla y transferirlas para que la hereden esas próximas generaciones, esto es continuidad de la maldición en la familia. Y vamos a ver las consecuencias que traen estas prácticas totalmente prohibidas. Prohibidas directamente por el Todopoderoso. Sigue la lectura, os voy a pasar ahora otra vez a la lectura. Continúa diciendo, este versículo cambia completamente la perspectiva. No dice que las estatuas sean demonios, sino que los sacrificios dirigidos a los ídolos llegan espiritualmente a los demonios. Y ahí es donde está el problema. Cuando el ser humano tiene estas prácticas, lamentablemente detrás, como vino el conocimiento, vino la intención de estos demonios, hacen que el ser humano se desvíe, y esto significa directamente un ritual, un culto, una adoración a estos seres espirituales o a estos espíritus rebeldes, porque estos espíritus están en rebelión, en rebeldía en contra del Creador. Ellos también formaron parte del Todopoderoso, pero ellos decidieron
escuchar a Hasatán, rebelarse siguiéndolo a él, rebelarse en contra del Creador. Sigue la lectura, es decir, la estatua es un medio. El demonio es el receptor. La estatua es el medio, es decir, el canal, para que el propósito final sea llegar como receptor a los demonios, a estos ángeles caídos, a este adversario como título o con título de Satanás Hasatán. Sigo con la lectura. En el Antiguo Testamento ya lo había revelado. Muchos siglos antes, Moshe o Moisés escribió: ofrecieron sacrificios a demonios, no a Yahweh el Todopoderoso, a dioses que nunca habían conocido. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Aquí aparece una verdad bastante impresionante. Los pueblos pensaban que adoraban diversos dioses, pero Yahweh el Todopoderoso declara que en realidad estaban sacrificando a demonios. No eran dioses verdaderos, eran espíritus engañadores. El testimonio de los salmos. El salmista escribió lo siguiente: sacrificaron a sus hijos y a sus hijas como ofrenda a los demonios. Esto se encuentra en Salmos 106, versículo 37. Salmos 106, versículo 37. En las tres traducciones dice: pues resultaron ofreciendo a sus propios hijos e hijas como sacrificio a esos demonios. Segunda traducción, pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios. Y la tercera traducción, mancharon la tierra al derramar sangre inocente. Y esto es algo que quizás en tu caso como el mío no lo hemos visto directamente con estos ojos terrenales, físicos, humanos. Pero quizás el Todopoderoso ya estará tratando contigo si te muestra un sueño, una visión, o te lleva en el espíritu a observar todo esto que no lo podemos ver en la mayoría de los casos abiertamente, naturalmente. Pero hay lugares, hay países, hay pueblos, hay ciudades que esto es muy evidente, el tema de los sacrificios. Continúo con la lectura. Sigue diciendo: en Canaán existían rituales donde incluso los niños eran ofrecidos como sacrificios. Aquellos cultos no eran simplemente prácticas paganas. Eran ceremonias dirigidas por poderes demoníacos. Las estrategias o la estrategia de Hasatán. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, Satanás tiene un único objetivo: recibir la adoración que pertenece únicamente a Yahweh el Todopoderoso. Por eso incitó a pecar a Yahushua diciendo: todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Mateo 4:9. Y esto es algo que sí vamos a ver un poquito más extendido en la palabra.
nosotros hablamos de la guerra espiritual, cuando hablamos de que estamos peleando espiritualmente, es muy común que, como hemos visto en videos, en películas, en animaciones, creemos que se trata de una espada o que el ángel tiene una espada en su mano. Creemos que el que está peleando tiene un poder sobrenatural, porque incluso humanamente hemos visto cómo el ser humano pelea uno con otro y se tiene que utilizar el cuerpo, habilidades, la fuerza, al lanzar un golpe, al lanzar con un objeto, buscar atacar al otro, etc. Pero en el mundo espiritual se pelea es con proclamación. Y en nosotros, el ser humano, además de la proclamación, tiene que ser con un estilo de vida que nos haga vivir en obediencia y en santidad. Quiere decir que cuando el creyente, el discípulo del Todopoderoso, sea hombre o mujer, tiene una vida en obediencia y santidad, cuando vengan estos demonios a querer entrar, a persuadir, bien sea la mente, o querer manifestar, utilizar el cuerpo del creyente, el creyente tiene que repelerlo, reprenderlo, exhortarlo, echarlo fuera, es con la vida de obediencia, con la vida de santidad y con la proclamación de la palabra. Y en esta parte lo vamos a ver según lo que hizo Yahushua HaMashiach con Hasatán, cuando Hasatán se le presenta para incitarlo a pecar. Libro de Mateo capítulo 4 versículos del 4 al 10. Leo en las 3 traducciones lo siguiente. Pero Yahushua le respondió: escrito está, no solo de pan vive el ser humano. Y en esto estamos claros, porque el Todopoderoso está diciendo no solo de pan, pan físico, pan natural, alimento. Al decir pan se está hablando de alimento para el cuerpo. Es decir, no vas a vivir solo de una vida común y corriente, ordinaria, humana, terrenal, mortal. A eso se refiere, con alimento sólido para el cuerpo. Solo de pan o de alimento vive el ser humano, sino de toda palabra. Este sino tiene que ser paralelo, es decir, no vas a estar a medias, viviendo a medias con una vida media, que sería la vida humana terrenal, sino de toda palabra que sale de la boca del Todopoderoso. Es decir, necesitas la otra mitad para entender que mientras vivas aquí como ser humano, hay una vida espiritual paralela que también vives aunque no la veas y aunque no la conozcas. Sigue la lectura. Entonces a Satán, el diablo, Satanás, llevó a Yahushua a la ciudad santa. Y hay algo que quiero resaltar en este momento. A Satán está llevando, dice allí, llevó a Yahushua a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo: si eres hijo del Todopoderoso, tírate abajo desde aquí, porque escrito está. Hasta este momento estamos viendo que hay una batalla grandísima de ambos solo con palabras. Está nuestro adversario hablando directamente con nuestro Creador, con el Todopoderoso, aunque Él está en un cuerpo humano, para identificarse contigo y conmigo. Y aquí solo están citando la palabra, el uno y el otro. Por eso es que viene el ataque y el Todopoderoso lo reprende con la palabra. Devuelve el ataque, lo neutraliza y devuelve. Y en nosotros, como Él es todopoderoso, ya de por sí Él es Kadosh,
desde antes de venir a este mundo. Él no tiene principio ni fin. Nosotros sí. Todo lo creado tiene un principio y tiene un fin. A excepción de que cuando venimos a ser uno con Él, entonces continuamos, aunque nuestro cuerpo al morir quede aquí en la tierra. Entonces dice de nuevo, si eres, porque allí quiere hacer dudar al Todopoderoso. Por eso dice si eres. Cuando a ti Satanás te dice si eres hijo, si eres hija, si eres creyente, si es que lees la Biblia, si crees que el Todopoderoso te escucha, todos esos son ataques en tu intelecto, en tu mente, para él tocar tus emociones, bajar tu autoestima, bajar el concepto que tienes del Todopoderoso y hacerte creer que no vales nada, hacerte creer que estás condenado, que no tienes salvación, que no tienes esperanza, bajar tus energías, tus estados de ánimo y entonces el poder esclavizarte, el poder entrar. Él siempre está buscando puertas, endijas espirituales para poder entrar en tu mente y volverte a gobernar si eres creyente o mantenerte esclavo si no eres creyente. Si eres hijo del Todopoderoso, tírate abajo desde aquí porque escrito está. Por eso es que le está citando la palabra. Este sinvergüenza es así. Él va a usar la Biblia porque tienes que entender algo. Satanás aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que él conoce la Biblia de tapa a tapa, desde el principio hasta el fin. Porque él y los demás seres espirituales, tanto los buenos como los malos, fueron creados primero que nosotros. Por eso le dice, porque escrito está, es decir, él lo sabe perfectamente y citó la palabra. Él mandará a sus ángeles que te cuiden, en sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies con las piedras. Esto se encuentra, él le citó allí el Salmo 9.1. En el versículo 11 dice eso que le citó allí. Versículo 7, Yahushua le dijo, pero también escrito está. Otra vez, es una guerra de conocimiento y citar la palabra. A Satán conoce la palabra, pero no la obedece y no la vive, mucho menos. Mucho menos porque él está puesto como todos los ángeles que se rebelaron y constantemente están en rebelión, ellos no tienen perdón. Él conoce la palabra, pero no la obedece y no la vive. En nosotros por eso tenemos que conocer la palabra, para vivirla y obedecerla, porque es la propia voz y la voluntad del Todopoderoso para nuestras vidas. Sigo con la lectura. Pero también escrito está, no pongas a prueba al Todopoderoso tu Dios. Allí hubo como una especie también de recordatorio para él. Porque él, al querer hacerse Dios, como dice en el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 12, cuando se habla de que él era un querubín protector y él estuvo en el huerto preparado por el Todopoderoso y allí él se paseaba. Entonces, como él sintió orgullo y envidia del Creador, quiso ser semejante al Todopoderoso. Entonces aquí, en esta frase de no pongas a prueba al Todopoderoso tu Dios, lo dice directamente. Para uno, cuando ya uno se hace uno con el Todopoderoso, Él es mi Todopoderoso, mi Creador, el soberano de soberanos, mi Rey,
Ahí se coloca como Dios. Pero también le está haciendo ver a Satanás que él, antes de revelarse, el Todopoderoso era también o sigue siendo su creador. Pero antes él le obedecía. Aún a pesar de que ahora está en rebelión, a pesar de que aún está en rebeldía y es el causante de toda la maldad del ser humano, él no hace lo que quiere y tiene que pedir permiso al creador. Si es que el creador le da permiso, en muchas cosas el creador le permite y en otras directamente no le permite. Voy por el versículo 8. Después el diablo le llevó a Yahushua a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. Importante. Le mostró todos los reinos y del mundo, con toda su grandeza. El diablo le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y allí viene la parte resaltante de lo que estoy leyendo. Él busca siempre adoración. Y aquí se muestra que él tiene poder. Él gobierna este sistema del mundo y él otorga poder, riquezas, beneficios, poder de posicionamiento, de reconocimiento, incluso hasta en el cuerpo también, rejuvenecimiento. O sea, un cuerpo joven a pesar de la edad, un cuerpo hábil y ágil a pesar de la edad o alguna situación. Situaciones que un ser humano común no puede hacer, o alguna destreza o habilidad. Todo esto lo otorga cuando viene el maligno. Él tiene poderes, claro que sí, pero diabólicos, satánicos, de muerte, que el punto final o el objetivo final de él es desviar al ser humano, desviarlo del creador, distraerlo, entretenerlo, ocuparlo, para que nunca consiga la conexión con el Todopoderoso. Y el propósito final aquí él lo declara y lo muestra: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Este sinvergüenza cínico, porque de ellos viene toda perversión, corrupción, cinismo, vergüenza, miedo, escasez, todo lo malo viene de él. Le está diciendo al propio creador: si te arrodillas y me adoras. Y el versículo 10, Yahushua le dijo: largo de aquí, Satanás, porque está escrito. De nuevo lo vuelve a reprender, citando la palabra. Por eso es que cuando es una guerra espiritual, es de citar la palabra. Cuando viene un pensamiento de depresión a tu vida, es allí donde debemos memorizar la palabra. Cuando viene una situación de angustia, de falta de amistades, de quizás la persona no tiene o perdió sus familiares, quizás está atravesando una situación de enfermedad o de crisis económica, cualquiera que sea una situación de emociones negativas, bajas de ánimos, o sea que te bajan los ánimos, es lo importante de memorizar para citar la palabra. Y aún si no la puedes memorizar, el objetivo es: busquemos aquí la esperanza, el fortalecimiento, la vida eterna. Yo he citado que la vida eterna se vive desde acá. Allá, cuando el cuerpo muere aquí y pasa el espíritu y el alma a la otra vida, es continuación de la vida eterna. Porque sencillamente hay momentos en los que la persona o un creyente, cuando ya está
bastante conocimiento y vivencia de la palabra, hay situaciones que para una persona natural puede ser una situación devastadora, que le puede provocar a la persona querer quitarse la vida. Y es allí cuando el creyente, cuando está firme aquí en la palabra, va a ser un ejemplo para esos otros seres humanos de donde también nosotros venimos, los creyentes, los discípulos de Yahushua HaMashiach. Entonces va a ser en esos momentos de angustia, de tribulación, de situación quizás vergonzosa, de situación en la que la persona se puede o se desespera naturalmente, muy común. Es allí donde el creyente vive una fe verdadera. Es allí donde el creyente se acuerda de lo que leyó, de lo que estudió, de lo que analizó, lo que memorizó, de la información que buscó en este precioso libro, el libro de la vida, el libro sagrado. Y es entonces allí donde la Ruach HaKodesh, que hemos conocido como Espíritu Santo, te trae la paz y te trae la capacidad para poder superar esa situación que quizás en otros años de tu vida no hubieses soportado. Y es por eso que cuando en el creyente se tiene que repetir de pronto la situación, el creyente busca en su memoria, se habla a sí mismo internamente incluso y dice, como el Todopoderoso hizo anteriormente conmigo, sé que de esta situación me volverá a ayudar, volverá a extender su mano y hacerme atravesar esta situación que no va a ser para perdición ni muerte. Entonces allí muestra la Biblia cómo son estas luchas espirituales. El Todopoderoso lo ha demostrado en uno de los tantos ejemplos que hay en la Biblia. Y en este caso le tocó a él enfrentarse directamente a Hasatán. Y ahora paso a seguir leyendo el archivo PDF. Quedamos en: por eso incitó a pecar a Yahushua diciendo, todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Con el nombre Yahushua adoptado según tu preferencia y sin rendir cuentas a nadie, mucho menos al Altísimo Yahweh. Esto es la estrategia de Hasatán. No pidió dinero, no pidió violencia, pidió adoración. Porque la adoración es el mayor alimento espiritual del reino de las tinieblas. Y como venía diciendo el archivo, la adoración puede ser a algo material creado, puede ser algún objeto que es de tu preferencia, de tu gusto muy personal. Puede ser algo creado para el mundo entero, como puede ser el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las nubes, los animales, los árboles. Puede ser un ser humano, pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos. Puede ser algún artista de televisión, de cine. Puede ser alguna persona de política. Puede ser algún cantante. Puede ser algún hermano o hermana en la fe. Puede ser uno mismo, etc. El libro de Enoc y los espíritus malignos.
El libro de Enoc desarrolla una tradición antigua, según la cual después del juicio sobre los vigilantes, los espíritus de los gigantes, conocidos como los Nefilim, permanecieron sobre la tierra como espíritus malignos que engañan, oprimen y conducen a la humanidad hacia la idolatría, la violencia y la corrupción. Aunque este libro no forma parte del canon de la mayoría de las tradiciones, quise decir, cristianas, su descripción coincide en varios aspectos con la enseñanza bíblica de que existen espíritus malignos que buscan desviar al ser humano de Yahweh, el Todopoderoso. Ese es el propósito y el objetivo de ellos principalmente: desviarte, cegarte más de lo que ya uno nace, evitar que conozcas el propósito eterno que el Todopoderoso ha colocado en ti y en mí y en todo ser humano. En esta literatura, dichos espíritus buscan influir continuamente sobre las personas para alejarlas del Creador y conducirlas a prácticas perversas. Los libros apócrifos y deuterocanónicos. Diversos libros deuterocanónicos y otros escritos judíos antiguos insisten en que la idolatría fue el origen de innumerables males para la humanidad. Presentan la adoración de imágenes como una puerta hacia la corrupción moral, la injusticia y el alejamiento del Todopoderoso verdadero. Según estas obras, poseen distinto grado de autoridad según la tradición quise decir, religiosa. Coinciden con el mensaje central de la Biblia: abandonar al Creador para servir a otros poderes trae consecuencias espirituales y morales. ¿Por qué los demonios promueven la idolatría? Porque mediante ella logran alejar al ser humano de Yahweh el Todopoderoso, recibir adoración indirecta, esclavizar espiritualmente a las personas, mantenerlas engañadas, impedir el verdadero arrepentimiento, abrir puertas a otras prácticas ocultas, fortalecer cadenas espirituales, producir temor y dependencia de poderes falsos. Producir temor y dependencia de poderes falsos. Satanás tiene poder, pero diabólico para lo malo siempre. Y claro que él también les da poderes, o estos espíritus que cayeron con él en rebelión y en desobediencia también tienen poderes, pero falsos, diabólicos y malos. Un ejemplo: una persona que está en la idolatría tiene un familiar que tiene alguna enfermedad, y esta persona dice a esta deidad falsa, demoníaca detrás, que puede ser un pedazo de madera, un pedazo de piedra con una figura o algo modificado, y le colocan un nombre incluso, puede pedir a esa estatua que sane a su familiar, y esta persona le hace una promesa que llevará ese pedazo de muñeco por algún lugar como agradecimiento. ¿Qué hace Satanás y los demonios con estos poderes falsos, que sí son poderes, pero son diabólicos, no vienen de parte del Todopoderoso? Estos demonios, o el mismo Satanás, o estos ángeles caídos, pueden quitar la enfermedad, porque en la mayoría de los casos las enfermedades son espíritus oprimiendo al ser humano. Puede quitar ese espíritu, esa enfermedad. Y cuando esta persona creyó que fue ese pedazo de piedra, pedazo de muñeco asqueroso el que hizo ese milagro, sencillamente esta persona, si no era idólatra, cae en la idolatría
Y si ya era idólatra, permanece más esclavo todavía en la idolatría y además de eso lleva abiertamente a enseñar toda esa basura espiritual. Entonces esto trae consecuencias porque entonces la práctica sigue siendo reforzada por esa persona o esos pueblos. Y esas prácticas son enseñadas, llevadas, como venía mencionando yo anteriormente, por generaciones, por el abuelo, por los padres, el hijo y aún las demás generaciones que siguen avanzando. Por eso es que cuando un creyente o una persona se convierte en este entorno de idolatría, de generaciones cegadas por la idolatría, cuando uno se convierte al Todopoderoso, comienza a cortar todas estas maldiciones, todas estas prácticas paganas, inmundas, toda esta adoración al diablo y a todo lo creado, que trae consecuencias mortales, eternas primeramente, y así humana físicamente. La idolatría trae consecuencias incluso para la familia. Hay familias que por existir y la práctica de la idolatría, en muchas ocasiones alguna persona pasando por generaciones puede sufrir o algún mismo tipo de enfermedad o algún mismo de tragedia mortal. Cuando algún familiar o alguna persona en ese núcleo familiar sufre o le toca padecer alguna de estas situaciones que no las comprende, que no se entiende con el uso de razón, que no se comprende por qué de pronto esa enfermedad o de pronto ese tipo de muerte trágica. El origen es esto, la idolatría. La idolatría nunca es un fin en sí misma, es una estrategia espiritual para reemplazar la comunión con Yahweh el Todopoderoso por una relación con poderes engañadores. Veamos la aplicación espiritual. La idolatría no pertenece únicamente al pasado. Hoy puede manifestarse mediante importante esto, supersticiones, ocultismo, magia, espiritismo, hechicería, astrología como guía espiritual, cartas del tarot. Toda esa basura es prohibida por el Todopoderoso. Amuletos, talismanes, actos espirituales, culto a las imágenes, que es el más común, visible abiertamente, creyendo que están teniendo una comunión con el Todopoderoso, resulta que el trasfondo es tener una comunión con estos demonios y todas estas basuras espirituales. Veneración de entidades espirituales. Cualquier práctica que desplace la confianza puesta en Yahweh el Todopoderoso. Cualquier práctica, dice acá. Esto es muy importante para meditarlo. Cualquier práctica se vuelve una adoración a la creación o a lo creado. Y eso es aborrecido por el Todopoderoso. El Todopoderoso odia esto, por eso lo prohibió desde el principio. La Escritura llama al creyente a examinar su corazón, es decir, su mentalidad, pensamientos, lo más profundo de su ser, y apartarse de todo aquello que ocupe el lugar exclusivo que corresponde al Creador, al Todopoderoso Yahweh el Altísimo. Porque es importante la autoridad de Yahushua HaMashiach ante estas prácticas y rituales puestos como tradiciones de abuelos, padres, etc.
La Biblia enseña que el reino de las tinieblas reconoce la autoridad del Mesías. Durante su ministerio, los espíritus inmundos se sometían a su autoridad y eran expulsados cuando él ordenaba que salieran. Sí o sí tenían que hacer caso y obedecer. Aunque son rebeldes, tienen que hacer caso. Después de su resurrección, en el Nuevo Testamento presenta que sus discípulos actuaban en su nombre frente a la opresión demoníaca. Conocer a Yahushua HaMashiach no significa solamente adquirir información espiritual, sino entrar en una relación de fe, arrepentimiento y obediencia al Hijo del Todopoderoso. Según las Escrituras, Él vino para destruir las obras del diablo, liberar a los cautivos espirituales y reconciliar al ser humano con el Todopoderoso, con el Creador, con Yahweh de los ejércitos. Por eso, quien abandona la idolatría y se vuelve a Yahweh el Altísimo encuentra en Yahushua al único Salvador y Todopoderoso. Es en su nombre que los creyentes, viviendo bajo su autoridad y conforme a su voluntad, pueden reprender a los espíritus inmundos y resistir las obras de las tinieblas, porque toda autoridad verdadera procede de él y no de fórmulas, objetos o rituales humanos. Y ya con esto cierro el video, la información que el Todopoderoso me ha permitido para hablar sobre la idolatría en los seres humanos. La Biblia enseña que antes de crear al ser humano, el Todopoderoso ya tenía establecidas sus leyes. Y cuando el Todopoderoso te dice a ti y a mí, no te inclinarás ni te harás imagen de nada creado en los cielos, de nada creado en la tierra, y nada creado debajo de las aguas o debajo de la tierra. Cuando lo prohíbe es por el bien de nosotros. Tanto nuestro adversario, a Satán, como todo ángel caído, como todo demonio, son muchísimo, pero muchísimo más inteligentes que el ser humano. Pero ellos tienen una sabiduría diabólica, satánica, perversa, destructiva. Y ellos te van a hacer creer a ti y a mí que a través de alguna imagen hay algún poder. Que a través de la creación de lo creado, el ser humano puede hacer y deshacer, vivir como le da la gana. Pero el Todopoderoso nos llama ven a Él. Vengamos a Él por medio de las Sagradas Escrituras. Si tú eres una persona que está en esta práctica, el fin es la muerte espiritual primeramente y después la física, tienes la oportunidad hoy de abandonar esta idolatría, esta práctica pagana, que es darle la espalda al Todopoderoso, al Creador. El Todopoderoso solo te pide: arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Él, a Yahushua HaMashiach, que has conocido como yo también como Jesús o Jesucristo. Pídele a Él: Padre, perdóname, me arrepiento de todo lo que he aprendido, lo que he vivido. He estado de espaldas hacia ti. Te pido en esta hora que tu preciosa sangre, Yahushua, me limpie de todos mis pecados. Te recibo en mi corazón. Abandono esta práctica de idolatría. Heredé de mis abuelos, padres o de otras personas que me enseñaron. Hoy renuncio a todo lo que he sido, lo que soy y a todo lo que practicaba. Y ahora entrego mi vida a ti. Te acepto como mi único Salvador, único, no hay nada ni nadie más. Y ahora sé que puedo ser hecho tu hijo o hija, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Gracias, Todopoderoso, por haberme recibido. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén.
Saludos y bendiciones y que toda información que busques de Él te enseñe siempre a crecer en el Todopoderoso.